hemos elegido este lugar para dar la rueda de prensa tiene que ver porque algunas de las máximas emergencias y de los graves problemas a los que tenemos que enfrentar son europeos e incluso internacionales. Pero en todo caso, las instituciones europeas y el Parlamento Europeo es un observatorio privilegiado para poder ver cosas que se avecinan y para poder actuar antes de que sean un enorme problema. En el caso de la crisis de los refugiados sirios y de otros lugares del mundo que huyen de la guerra y de la posibilidad cierta de ser asesinados o ser esclavizados desde el punto de vista moral o desde el punto de vista físico, lo que nos encontramos es que el Parlamento Europeo ha venido avisando desde hace meses de lo que venía. Incluso la Comisión más tímidamente ha ido avisando de que hacía falta mecanismos distintos a los que se estaban aplicando o los que se pensaban aplicar. Y el Consejo ha frenado un análisis realista y objetivo de los problemas que ahora se nos han echado encima y tenemos que reaccionar de una manera improvisada. El Parlamento alertó con muchísima anticipación de esto. La Comisión fue tímida, pero intentó mecanismos vinculantes. Y el Consejo ha frenado el utilizar de forma muchísimo más planificada todos los instrumentos que existen en los distintos gobiernos. Es cierto, y ustedes lo saben muy bien, que después los gobiernos echan la culpa a las instituciones europeas. O sea, los gobiernos echan la culpa al Consejo cuando los gobiernos forman parte del Consejo. Por tanto, utilizan el Consejo como una máscara, como una excusa para no hacer. Hace 5 días se decían cosas por parte de distintos gobiernos que son absolutamente distintas de las que se dicen hoy. De esto hablaremos. En todo caso, desde una perspectiva europea, nosotros en el Parlamento hemos detectado hace meses lo que venía. Hemos alertado de ello. Hemos realizado todo tipo de mociones, de preguntas, de interpelaciones y no se nos ha hecho caso por parte del Consejo, por parte de los gobiernos. Y hoy en día lo que nos encontramos es que la política de asilo que vamos a tener que realizar, la que no se quería hacer porque se cerraban los ojos, palía, pero no soluciona el problema. La política exterior y de defensa común de la Unión Europea es una quimera. Y solo una política exterior y de defensa común de la Unión Europea puede ayudar a que en un mundo en que los problemas están globalizados y en el que la economía está globalizada, se puedan solucionar los grandes problemas también de forma globalizada. Estados Unidos necesita aliados como la Unión Europea que estén definidos de una manera estratégica y común. Mientras seamos débiles como Unión Europea, no podremos ayudar a la gobernanza del mundo. Y ya, por si alguien tenía dudas, no hay fronteras que se resistan a los grandes problemas. Por tanto, los grandes problemas deben ser solucionados de forma global. Y la Unión Europea debe desarrollar una política común. Hasta ahora se hacen palabras, se dicen palabras, pero no se pasa a los hechos. Sigue existiendo política bilateral por parte de algunos de los gobiernos que son más relevantes y que muchas veces son contradictorios con los otros gobiernos que también son relevantes. Esto es absolutamente insuficiente y en estos tiempos es irrelevante funcionar de esta manera. No sirve, no funciona y tenemos que solucionar los problemas porque no hay fronteras que paren la dimensión que afecta finalmente a cada uno de nosotros en cada uno de nuestros países. En un mundo en que la circulación libre de mercancías existe, es imposible revisar cada barco, cada tráiler, cada vagón de mercancías. Es absolutamente imposible revisar la circulación de mercancías por todo el mundo. Por tanto, siendo así, los seres humanos se van a jugar la vida en cada barco, en cada tráiler, en cada camión. Es algo que les contamos porque ese contexto es fundamental para poder entender cómo debemos actuar y cómo nos afecta cada cosa, cada gran problema que existe en el mundo. Como decimos, la política de asilo es necesaria y palía, pero no soluciona el grave problema de seguridad y de democracia en Siria, en Afganistán, en Irak, en Eritrea. Y es por eso que necesitamos que la Unión Europea sea
un agente realmente con una política exterior y de defensa común, porque si no, los problemas se van a seguir acentuando y no vamos a tener fronteras que paren todo esto. Por solidaridad lo tenemos que hacer, porque es un derecho universalmente reconocido desde mediados del siglo pasado el que alguien que huye de la guerra tiene que ser asilado. Pero por egoísmo también es importante que lo hagamos así. Así que tanto aquellos que quieran ser solidarios como aquellos que quieran ser insolidarios tienen que pensar que esto tiene menos coste, que es digno y además tiene menos coste. Bien, en el Parlamento Europeo, fundamentalmente, la mayoría de las fuerzas políticas estamos demandando la necesidad de esa política de asilo, con mecanismos estables, no voluntarios, con un cambio en lo que es el reglamento de Dublín, que es absolutamente insolidario. Desde el Partido Popular Europeo hasta la izquierda, todos los partidos políticos estamos demandando estos cambios. Quedan, sí, algunos populistas de derechas que se oponen a una política razonable y realista en el caso de los asilados. Incluso el miércoles pasado yo tuve que contestar a un diputado que llamó basura humana a los refugiados que escapaban de la guerra en Siria y que se atrevía a decir que es que había hombres que no tenían ganas de trabajar y que venían a Europa por eso, como si un camino en el que se juegan la vida fuera un paseo vacacional o un crucero. Bien, en todo caso, en el debate de la Unión del pasado miércoles, el punto fundamental fue precisamente la crisis de los refugiados. Y nosotros les hemos aportado algunos puntos que nos parecen fundamentales, pero antes de verlos yo le voy a pasar la palabra a nuestro portavoz, porque la dimensión internacional y europea y la dimensión nacional están absolutamente interconectadas. Muchas gracias, Maite. Efectivamente, estamos hoy aquí para hablar de un drama, de un desastre humanitario, ¿no? de proporciones quizá desconocidas. Pero antes me gustaría hacer una breve referencia, efectivamente, como adelantaba Maite, a la condena a Leopoldo López, opositor venezolano, que recientemente hemos conocido una condena de 13 años de cárcel en un juicio o un simulacro de juicio que en UPyD calificamos de pura farsa, ¿no? Por lo tanto, manifestar nuestra enérgica condena a ese comportamiento del Gobierno venezolano y anunciar que desde UPyD nos vamos a personarnos en la Embajada venezolana en Madrid y vamos a instar al Gobierno venezolano, a través de su embajador, a que se proceda a la inmediata revisión de la sentencia o, alternativamente, al indulto para Leopoldo López, así como, por supuesto, conminar al Gobierno venezolano al respeto de los derechos humanos, de las garantías elementales desde el punto de vista procesal y, por supuesto, al respeto de la democracia, con la inmediata supresión de los juicios de índole político. Asimismo, esta misma mañana hemos registrado también una batería de preguntas al Gobierno en relación a este tema en el Congreso de los Diputados y hemos solicitado la comparecencia urgente del ministro de Asuntos Exteriores, Margallo. Por lo tanto, pues insistir en este tema. Nos preocupa muchísimo el respeto a los derechos humanos, especialmente en países con los que España mantiene vínculos de amistad como es Venezuela. Dicho esto, bueno, y entrando en el tema que nos ocupa hoy, la crisis de refugiados, de inmigrantes, que está asolando Europa y el mundo, me gustaría, antes de nada, bueno, hacer una reflexión, ¿no? Que yo creo que es necesaria y, en cierto sentido, ampliar el foco. Yo creo que nos encontramos no ante una crisis migratoria, no solo ante una crisis de refugiados, de asilados, sino estamos ante una crisis de la democracia en el mundo. Estamos ante un desafío o nuevos desafíos del mundo globalizado, de los cuales, en nuestra opinión, los refugiados o la crisis de refugiados que estamos viviendo es un síntoma de eso, no la enfermedad. Por lo tanto,
lo que se requieren son medidas globales a escala europea y, desde luego, como hemos insistido muchas veces, afrontar los problemas de la migración en origen, ¿no? Dicho esto, y desde un punto de vista, un plano nacional, constatamos pues, el comportamiento, una vez más, en un tema tan importante como este, errático del Gobierno. Hace 5 días no iban a venir refugiados, España no iba a acoger refugiados, hoy parece que sí. Ayer dicen una cosa, al día siguiente dicen la contraria. Por lo tanto, desde este mismo momento y ante la preocupación que nos suscita este comportamiento pues absolutamente errático, como digo, exigimos al Gobierno, para empezar, el nombramiento de un responsable político y un responsable técnico de la acogida de estos refugiados. Esperamos que, como suele pasar en estas ocasiones, el presidente del Gobierno y el Gobierno en su conjunto no se esconda detrás de comisiones. Y, por lo tanto, exigimos también y esperamos que esta misma mañana, en la rueda de ministros, en la comparecencia de la reunión del Consejo de Ministros, se acuerden medidas urgentes y reales en relación a la tramitación de los expedientes, con cambios normativos, y que no pase, como suele ocurrir en tantas ocasiones, que detrás de las buenas palabras se esconda una voluntad pues de realmente no atender a esta gente o no atenderlas en las condiciones debidas, con respeto mínimo a los derechos humanos. Pedimos también que se explique en qué condiciones se va a acoger a estos refugiados, cuánto tiempo van a estar en España y, por lo tanto, detalles de todo el proceso, no solo administrativo, sino también humanitario. Y, por lo tanto, instamos nuevamente al presidente del Gobierno a que comparezca y dé explicaciones en el Congreso de los Diputados. Ya solicitamos la comparecencia del Ministerio de Interior, del Ministerio de Exteriores, pero hoy volvemos a exigir al presidente del Gobierno que comparezca, que dé explicaciones y que demuestre que de verdad hay una voluntad de abordar este problema y que, en última instancia, no va a ser Cáritas o organizaciones humanitarias las que se tengan que hacer cargo de esta gente, estos desplazados, que tienen problemas básicos de supervivencia. Por lo tanto, pues eso es lo que hoy exigimos al Gobierno, sin perjuicio, por supuesto, de nuestras propuestas, las propuestas de UPyD en materia de inmigración, que ya presentamos hace una semana, en las cuales hoy no vamos a insistir, porque creemos que lo urgente es, como digo, crear este sistema de emergencia para toda la avalancha de refugiados que previsiblemente llegarán estos próximos días o semanas a España. Sí, por complementar lo que ha dicho nuestro portavoz, debemos entender que en este momento la opinión pública ha puesto el foco sobre esta situación y lo que tenemos es que estar perfectamente dispuestos a controlar que en los próximos días, cuando el foco de la opinión pública vaya apagándose, no se apague también la voluntad política de actuación correcta con respecto a los refugiados. Que en los trámites burocráticos y administrativos de gestión de los expedientes no se pierdan la posibilidad de que estas personas sean acogidas o muchas de ellas sean acogidas. Lo que no podemos aceptar es que haya, digamos, un cumplo y miento. Esto es, que nos pasemos meses para resolver los expedientes y que finalmente, cuando ya la opinión pública no esté mirando, se resuelvan mal y que tengan que ser al final instancias no suficientemente apoyadas quienes se tengan que hacer cargo de las grandes necesidades. Queremos que no haya chapuzas, queremos que se haga planificadamente, que se dé cuentas. Y si es así, nosotros, desde luego, apoyaremos en una cuestión de Estado como es esta. De Estado y de humanidad. Desde el punto de vista concreto, necesitamos saber si va a haber cambios normativos, porque los expedientes deben tramitarse de una forma urgente y extraordinaria. Lo que no podemos esperar es que se haga como se va a hacer en Estados Unidos, que es una vergüenza. Porque en un país de 300 millones de habitantes se dice que va a haber 10.000 personas que van a ser acogidas desde Siria. Y parece una broma.
porque además se dice que van a tardar por lo menos 5 meses, porque los expedientes se van a tramitar como habitualmente se tramitan por parte de Estados Unidos. Eso no es reaccionar, eso es simplemente intentar aliviar su propia opinión pública, aliviar las conciencias. Nosotros no queremos que eso pase en el caso de España. Desde un punto de vista concreto del trabajo de las oficinas que conforman la Delegación Europea de Unión, Progreso y Democracia, debo decirles que está aquí Beatriz Becerra, que es vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos, que estoy yo misma, que soy la jefa de delegación y que trabajo en la Comisión de Libertades Fundamentales, por tanto, 2 de las oficinas más involucradas en esta cuestión, y que Beatriz Becerra esta semana ha realizado una petición a la Comisión Europea para que nos expliquen cuáles van a ser los mecanismos sancionadores para aquellos Estados que rechacen realizar un trabajo de asilo según el plan propuesto por la Comisión. La Comisión tiene formas de poder sancionar, sí, porque tiene presupuesto. Tiene un presupuesto del cual puede deducir una parte sancionadora, digamos, como forma disuasoria de que los Estados no tomen cartas en el asunto de su propia responsabilidad y de la cuota de solidaridad que deben asumir. Creo que son 30 diputados, si no me equivoco, y si no, 40 diputados han confirmado esta carta que ha liderado Beatriz Becerra en el Parlamento Europeo. Porque consideramos que es muy importante el que hayamos llegado a esta forma de evaluación y de que tenemos que hacer frente a esta situación. Pero tenemos que ser exigentes y coherentes. Lo que no puede ser es que haya palabras y que cuando la opinión pública desplace el foco, se vaya diluyendo la responsabilidad. Por tanto, vamos a estar vigilantes, nosotros desde un lugar que es privilegiado como el Parlamento Europeo. Por lo demás, en las propuestas que les hemos aportado, algunas de ellas ya las he desarrollado, y fundamentalmente hablan de que haya un mecanismo permanente de reubicación, que sea vinculante, que no sea voluntario, porque si no, finalmente hay voluntarismo y se hace la mitad de lo que se dice, que se modifique el reglamento de Dublín, como les he dicho, y que haya margen presupuestario. Por tanto, que hablemos en serio, que se apliquen presupuestos. Y por lo demás, bueno, en cosas concretas ya hay detalles como que la cooperación con terceros países se haga en países que esté garantizado que los derechos humanos fundamentales se aborden de una manera correcta con los refugiados potenciales y el cambio del mandato de Frontex. Porque en este momento no es una agencia realmente europea, no tiene equipo y material propio, no puede realizar operaciones de rescate, solamente de control y de protección de fronteras, no es una auténtica policía para las fronteras de Schengen y necesita multiplicar por 10 su presupuesto. Porque sin presupuesto no hay recursos humanos para poder desarrollar las cuestiones. Y es por eso también que queremos saber y queremos que el presidente del Gobierno nos diga cuánta gente va a contratar para poder tramitar los expedientes, porque los expedientes no se tramitan solos. Y, bueno, también el último punto que nosotros aportamos es el de invertir en protocolos de buenas prácticas. Todos nosotros tenemos que aprender de aquellos que tienen más experiencia y aplicar protocolos rápidos y sencillos para no cometer errores por muy buena voluntad que podamos tener. Hace falta buena voluntad y ciencia. Y esto es fundamentalmente lo que queríamos comentar sobre esta cuestión en la que creemos que todos tenemos que arrimar el hombro. Nosotros, como oposición, podemos controlar y proponer. Otros tienen que ejecutar. Bien, estos 200 millones de euros
en realidad no los aporta el presupuesto del Estado, sino que la gran parte de ellos, creo que es un 60%, si me equivoco lo estoy diciendo de memoria, pero le puedo aportar el dato concreto, viene de fondos europeos. 200 millones de euros seguramente será insuficiente, pero todo depende de lo eficientes que seamos. Por eso es tan importante que, más allá de comisiones, se nombre un responsable, un coordinador político y un coordinador técnico para que las mejores prácticas, lo que se sabe de otras experiencias de reubicación o de asilo rápido en distintos lugares del mundo, se pueda ejecutar. Son operaciones muy complejas, las de asistir a familias completas, porque estamos hablando de menores, de enfermos, de abuelos. Estamos hablando de circunstancias que desde el punto de vista de la ingeniería de los flujos es complicado. Si se realizan bien los protocolos, a lo mejor los presupuestos pueden dar mucho más de sí que si realizamos las cosas de una manera incorrecta. Por eso necesitamos que estén claras las funciones, que estén claras las responsabilidades, que nosotros también podamos controlar, los representantes de la voluntad popular puedan controlar que se está realizando correctamente. Por eso necesitamos saber si va a haber cambios normativos para tramitar esos expedientes y saber qué dotación de funcionarios va a existir para poder tramitarlos. Sabemos empíricamente que en este momento malamente se tramitan los expedientes que llegan al CETI de Melilla y no son tantos al día, porque no hay personal suficiente. Yo he estado en el CETI de Melilla hace pocas fechas y les puedo asegurar que hay gente extraordinaria, pero que no dan abasto. Bueno, voy a terminar la rueda de prensa y me voy a Canarias y voy a ir al centro de internamiento de Canarias, voy a estar en el CEAR y voy a estar en Cruz Roja para conocer de primera mano cuáles son las necesidades, porque nosotros queremos ser constructivos, queremos hablar empíricamente sobre el conocimiento y, desde luego, las cosas no se tramitan solas. Los expedientes no se tramitan solos. La coordinación con entidades no gubernamentales necesita claridad, porque lo que no podemos hacer es cargarles a ellos de funciones en las que no les estemos dotando suficientemente. Necesitamos saber todo esto para ayudar a que se mejore. 200 millones no sabemos si va a ser suficiente, pero les puedo asegurar que de esos 200 millones la mayor parte viene de fondos europeos y eso no se ha dicho. ¿Cuándo se podrá acoger a los emigrantes, a los refugiados que necesitan urgentemente llegar? Pues esto es algo de lo que nos tiene que hablar el presidente de Gobierno. Y por eso es tan importante saber si va a haber reformas normativas para una gestión extraordinariamente urgente de estos expedientes, para que no pase lo de Estados Unidos, que dicen una cosa que ya se verá si luego van o no van. Sí, bueno, y respecto a las elecciones catalanas, efectivamente, hoy arranca una campaña en Cataluña con una amenaza de secesión o declaración unilateral de independencia y, por lo tanto, con una amenaza al Estado de Derecho, ¿no? Un golpe de Estado, una amenaza de golpe de Estado por parte del actual presidente de la Generalitat. Este panorama es, sin duda, preocupante y desde UPyD queremos trasladar nuestra preocupación por una amenaza de secesión que, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, es en definitiva una huida hacia adelante para evitar responder de la corrupción en Cataluña. Yo creo que todo lo que está pasando tiene mucho que ver con esto, ¿no? Estáis un poco lejos. Decenas, os leo el titular del otro día del País: decenas de empresas pagaron a la Fundación de Convergencia, ¿no? Esto es realmente el trasfondo de lo que se dilucida en Cataluña en esta campaña electoral, en un panorama en el que, en nuestra opinión, el independentismo está en franco declive, pero en la cual nuestra preocupación no viene tanto por esta cuestión, sino por lo que puede pasar el día después del 27S. Es decir, si los partidos constitucionalistas, los partidos nacionales, van a ceder o no al chantaje del nacionalismo. Y en este tema mucho nos tememos que se está cocinando un apaño en Cataluña. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, nos preocupan mucho declaraciones como la del líder del PSOE sobre la singularidad de Cataluña, sobre la consideración de Cataluña como nación, sobre la negociación,
Y tenemos que ser conscientes que cuando se habla de negociación se está hablando de concesiones. Y esto es lo que se cocina en Cataluña, que es aplicar las mismas recetas que nos han traído a donde estamos ahora mismo. Y por lo tanto, es desde luego, en nuestra opinión, un camino absolutamente equivocado, porque yo creo que a estas alturas todos sabemos que el nacionalismo es insaciable y que, por lo tanto, no hay absolutamente nada, insisto en esto, nada que negociar con los nacionalistas catalanes. Sobre todo cuando la negociación se produce pues bajo una amenaza, ¿no? Un chantaje. Y en esto en UPyD vamos a insistir durante toda la campaña en esta cuestión y, por supuesto, en otra cosa que consideramos clave, que es, ya lo hemos dicho también, hacer un llamamiento a la participación. En UPyD no nos presentamos en estas elecciones, pero creemos fundamental que las personas no nacionalistas, las personas que creen en la convivencia en Cataluña, que están en contra de que se levanten muros, de crear nuevas fronteras en la Unión Europea, se movilicen y haya una alta participación en las elecciones. Yo creo que la alta participación es el mejor antídoto contra las pretensiones secesionistas de Artur Mas y sus acólitos. Sí, incluso hay enormes paralelismos entre el populismo, porque vamos a llamar las cosas por su nombre. Lo que está haciendo Convergencia y, en fin, la trama del independentismo, que es bastante fraudulento porque está rozando el fraude de ley constantemente en Cataluña, tiene rasgos claros de nacionalpopulismo. Y seguramente es una de las formas de nacionalpopulismo más feroz que conocemos en toda Europa. UKIP no tiene rasgos tan acentuados como tiene esta operación. Sin embargo, en el Reino Unido, el populismo de UKIP ha intoxicado y ha contaminado también la política interna del Reino Unido, de tal manera que los conservadores británicos se han metido también en la aventura del referéndum, que está ligada a también un chantaje a toda la Unión Europea. O sea que una de las grandes amenazas de la democracia en toda Europa es la patología política de los populismos, de los nacionalpopulismos. UKIP hace un chantaje, genera una enorme debilidad en la clase política británica y genera una enorme debilidad y un chantaje a toda la Unión Europea. Nosotros, desde un punto de vista nacional, llevamos décadas bajo la patología del populismo, al que no hemos llamado como tal, porque tanto el nacionalismo vasco, una parte de él, como el nacionalismo catalán tienen rasgos cada vez más claros de populismo y no somos conscientes del daño que nos está haciendo. No somos suficientemente conscientes de que no es solo una opción legítima, que es la del independentismo, sino que tiene una forma patológica, que es la del populismo. Victimismo, sentimentalización de la política, que lo único que trae es catástrofes, pobreza y, por supuesto, debilidad de las instituciones democráticas. Miren, tendríamos que aplicar una de las grandes historias del Mediterráneo, la Odisea. Nos vamos a encontrar tanto en España después de las elecciones como en Europa durante el periodo anterior al referéndum y después, con los chantajes de las sirenas que nos van a decir que tenemos que ceder, que tenemos que conceder privilegios, que tenemos que debilitar tanto Europa como en este caso España. Si lo hacemos estamos perdidos, porque yo no sé si conocen el mito de Ulises. Ulises hizo que lo ataran al mástil del barco y que los marineros se taparan con cera los oídos, porque las sirenas hechizaban, seducían a los marineros y después los devoraban. La Unión Europea, con el problema del populismo que genera esa debilidad en Cameron y ese referéndum y la amenaza y la petición de chantaje de privilegios para Gran Bretaña, es uno de los grandes problemas para la Unión Europea del futuro. Y nosotros, esa amenaza de chantaje después de las elecciones de dar privilegios fiscales o cualesquiera sean, son una enorme debilidad añadida a la que ya tenemos después de soportar tantos años de debilitamiento por
no provocar al nacionalismo en Cataluña, especialmente. Así que tiene rasgos de populismo claros y la opinión pública debe conocer que esto es así.